Crónicas Pirexianas. Capítulo 8. Cuando la mayoría de la tripulación se despertó a la mañana siguiente, Joira ya estaba en la cubierta. Se había hecho a un lado para intercambiar historias con Karn. Aunque feroz y formidable respecto a los otros seres humanos, Joira reía y hablaba con facilidad con el golem. Eran una pareja impresionante, la mujer salvaje y el hombre de plata. Su piel era tan suave y amarronada como los hombres de arenisca de los alrededores de la bahía, y la del golem un espejo brillante como el mar que habían cruzado. Karn le contó de todos los estudiantes y académicos que había rescatado, y cómo la había buscado hasta altas horas de la noche, permitiendo que el barco de refugiados se marchara solo cuando la luna brillante se hundió en el mar. Joira le contó sus propias historias de rescate y pérdida. Todo esto transcurrió alejado del largo e incómodo silencio de la noche anterior, como si nunca hubiera transcurrido un momento de separación entre estos amigos alejados durante tanto tiempo. Caminaron a lo largo de la costa, esquivando las piedras en las agitadas olas hasta que la cubierta se llenó de tripulación y el olor a té recién hecho los empujó de nuevo a bordo. Joira bebió con avidez, quemándose el labio con el brebaje hirviente. Sonrió a Karn y dijo: Hay ciertos inconvenientes de ser una mujer salvaje, y entre ellos se encuentra haber renunciado al té real en una taza de porcelana. La tripulación rompió el ayuno con un segundo festín. Aquellos que bajaban a tierra sabían que la comida tendría que durar hasta que acamparan en el centro de la isla. Joira predijo que a una caravana de 50 personas le tomaría todo el día para abrirse paso más allá de las peores fisuras de tiempo y a través de las más leves. El tono de desánimo de Joira regresó al describir a la tripulación las distorsiones temporales de la isla. Se parecían a la topografía física después de la explosión. En el centro de la detonación había una ancha cuenca temporal como un cráter, en donde la detonación arrancó de manera uniforme el flujo natural de tiempo. Cerca de los bordes de este cráter de tiempo lento, había una serie de surcos concéntricos de tiempo que contenían zonas compactas de tiempo rápido. El centro sería inalcanzable excepto por avenidas afectadas que irradiaban rayos de él y unían el exterior de la isla con el interior. Muchas de estas vías eran profundas rasgaduras de tiempo lento, aunque otras permitían un descenso gradual hacia el cráter. Aún así, otras se habían mezclado con los revestimientos de tiempo rápido más cercano, construyendo puentes de tiempo normal. Más allá de estos anillos concéntricos de tiempo rápido, había grandes regiones irregulares de cambios de tiempo extremadamente rápidos. Muchos kilómetros cuadrados contiguos de territorio inalcanzable a aquellas mesetas de tiempo puro y profundos cañones de tiempo. En estas zonas, una ecología completamente diferente había evolucionado y nuevas culturas con ella. Vistiendo solo la ropa a sus espaldas y un largo bastón, Joira condujo un desfile cargado de académicos y estudiantes por los sinuosos caminos forestales entre cañones de tiempo y mesetas. Ursa siguió detrás de ella. Llevaba una caja de madera gigante con incrustaciones ornamentales de bronce y marfil. Se veía terriblemente pesado, pero sus zancadas no dejaban marcas en el suelo, y sus preguntas salían fácilmente de su garganta a pesar del jadeo de los demás. Tal vez había echado un encantamiento que hacía que sus pies se deslizaran entre la maleza, o quizás máquinas microscópicas hacían la caminata por él. Barwin venía a continuación, llevando la tienda de campaña que lo alojaría a él y a Ursa, así como ollas tintineantes y una variedad de paquetes ondulantes. Detrás de él, Karn cargaba con el peso de 10 hombres. A lo largo de la línea, otros autómatas más pequeños deambulaban por debajo de pesados paquetes. El resto de la compañía constaba de ancianos académicos y estudiantes jóvenes, a la vez ansiosos y temerosos por lo que les esperaba. Karn, ven aquí. Quiero que veas esto. Hizo un gesto hacia un pantano ancho, reluciente y desolado lleno de grisáceos cadáveres fantasmales de árboles ahogados y quemados. El agua era negra y parecía infinitamente profunda. Insectos colgaban en una suspensión estática sobre las aguas espejadas. Algunos habían sido capturados justo antes de su muerte. Los peces, con sus ojos saltones y sus bocas abiertas, se extendían por debajo de la tensión superficial. Yo llamo a esto aguas de pizarra.
Aquí los fuegos de la explosión original salieron hace solo 7 años, después de lluvias torrenciales. Antes de eso, una columna de humo se elevó por encima del lugar. Según mis cálculos, en las aguas de Pizarra han pasado solo 10 días desde la explosión. Si das un paso allí, necesitarás una máquina del tiempo para volver a salir. Mis días de viajes del tiempo se han acabado. El maestro Malrad tiene intención de realizar otras actividades. No soy muy necesitado en estos días. No te preocupes, viejo amigo. Yo sí te necesito. Ella le acarició su espalda y lo rodeó. Ahora miren a este lado de la ruta. Esa es una meseta temporal. Yo la llamo la colmena, a causa de las chozas de barro con cúpula que sus habitantes construyeron a través de ella. Ella señaló a una región que estaba para siempre sumida en un crepúsculo. La tierra hundida en un vasto féretro. Bosques dispersos de árboles bajos y achaparrados se aferraban a las laderas. Una tela gris y desgarrada de bosques que parecían aún más espectrales a causa de la borrosidad de sus hojas sacudidas por el viento y de sus ramas que crecían rápidamente. Aquí y allá, en manchas claras entre esos austeros matorrales mixtos de árboles, casuchas redondeadas tomaban forma rápidamente, proliferando como celdas en un nido de avispas hasta que oscuros pueblos enteros podían ser discernidos en algunos puntos y delgados caminos marcaban los límites del terreno entre ellos. Los pobladores mismos se trasladaban con una invisible velocidad. Tan rápidamente como surgía un asentamiento en particular, se disolvía de nuevo, efímeros como burbujas encima de agua hirviendo. 5 de sus generaciones nacen y mueren en uno de nuestros años. Barrin, que venía detrás, preguntó sin aliento. ¿5 generaciones de quién? No había nativos en esta isla. Los ojos de Joira estaban fijos en el rostro afilado de Ursa. Yo solo puedo suponer que se trataban de estudiantes de la academia, atrapados en un extremadamente rápido paso del tiempo, tan incapaces de escapar de su fisura como nosotros de entrar en ella. Son 50 generaciones removidas de su escuela. Ellos han vivido miles de años de la historia tribal desde entonces. Nos ven ahora mismo, ¿no? La hora que nos va a llevar desfilar frente a su tierra será de 4 días de su tiempo. Somos estatuas para ellos. Sí, inalcanzables, inexplicables, casi estatuas inmóviles. Ellos también nos pueden escuchar, pero nuestra habla es profunda y larga y sin sentido, al igual que los sonidos de las ballenas. Embrujada y de otro mundo. Se han convertido en otra raza diferente de nosotros. Pronto serán una especie diferente. Ella comenzó a caminar de nuevo, y la línea de los estudiantes y académicos se extendía detrás de ella. Aún hay una vista más terrible en otra meseta de tiempo por delante. Pero primero, el paraíso. A todo lo largo de las líneas, académicos y estudiantes cambiaban intrigantes miradas y se agachaban debajo de sus enormes paquetes. Joira los guió a un cerro con meandros, cipreses caídos y enredaderas a la izquierda y un lugar gris de tierra hundida a la derecha. Durante un momento, las colmenas de barro y palos fueron visibles, hirviendo y retrocediendo entre los árboles. Finalmente el grupo llegó a un nuevo lugar, una colina con verdes terraplenes ondulantes y un denso bosque en crecimiento. La flora nativa de Tolaria prosperaba aquí, en las brillantes laderas. Árboles de anchos troncos eran verdes desde el grupo de raíces hasta sus copas. Lianas como venas humanas se retorcían a lo largo de cada tallo. Anchas hojas yacían en una serie de densos follajes en las alturas. Esta es un área de leve paso del tiempo, donde la luz solar y el agua de lluvia son ligeramente mejoradas, donde las criaturas y las plantas viven en la abundancia, donde el calor de las copas se iguala por el frío del suelo del bosque. Las colinas permiten suficiente permeabilidad para que la tierra no se inunde, y los huecos donde se acumula el agua son profundos y claros y frescos. Es un paraíso. Yo lo llamo bosque angelical, por las luciérnagas que lo iluminan por la noche. Siempre que quedaba agotada por mi vigilia sobre el acantilado, he venido aquí a nadar y trepar y respirar de nuevo. Esa es quizás la mejor parte, volver a respirar. Los ojos de todo el grupo se dirigieron con avidez hacia el jardín de las delicias.
Las cejas sudorosas se alzaron. Entre los troncos de los gigantescos árboles, grandes pájaros brillantes volaban como en sueños a través de cortinas de luz y sombra. Debajo de ellos, el agua se escurría por una pared inclinada de piedra y se vaciaba en un canal de color marrón claro. Después de enfriarse entre las raíces serpenteantes del bosque, el arroyo se deslizaba en un valle cercano, formando un fresco pozo profundo, antes de desembocar en otra corriente en el lado más lejano. Debajo de la superficie del agua resplandecía el plateado brillo de los peces. ¿Por qué no hacer de esta tu casa?, preguntó un estudiante quitándose el pelo castaño de sus ojos. La casa es abundante, las noches son cálidas, el agua es pura, y vivirás más aquí que en cualquier otro lugar. Uno no puede vivir en el paraíso. Y luego se alejó. La compañía detrás de ella se detuvo, algunos bebiendo de sus cantimploras, pero la mayoría solo de pie y mirando fijamente. Uno de los estudiantes hizo un garabato de un mapa en bruto sobre un trozo de papel, al parecer con la intención de regresar a ese lugar cuando el tiempo se lo permitiera. Joira dirigió el grupo hacia arriba en un ancho lugar llano, donde un afloramiento de granito antiguo había sido desgastado como un diente limado. Aparte de los pináculos celeste, esta cumbre era el punto más alto de la isla. Su cima grisácea, destruida limpiamente por la explosión, tenía árboles muertos yaciendo en líneas paralelas a todo su alrededor. Los árboles jóvenes, protegidos por los troncos caídos, seguían de pie en medio de la devastación. Un futuro bosque. Desde lo alto de la roca, el panorama era claro desde los pináculos orientales hasta el nicho de Joira en el oeste. Allí, encima de la piedra desgastada, la compañía de los 50 hizo una pausa para tomar aliento y sacudir las piernas cansadas. El intimista paisaje del bosque angelical fue reemplazado por el panorama que Joira llamó la coronilla del gigante. En el este, el mar era una cortina de mercurio fluyendo desde el naciente sol blanquecino. Nueva Tolaria era una silueta oscura y pequeña en contra de él. La tripulación descansaba sobre la cubierta en la tranquilidad de la mañana. La orilla era una cinta de color beige, sedosa y enrollada. En el interior, los bosques y los brezales, las marismas y las praderas mostraban patrones cambiantes de color verde, gris, sombra y luz. Era una tierra frondosa. No así la sección oeste. Su playa lejana era un montículo anaranjado resplandeciente de piedras inclinadas, entre las que se ubicaba el nicho de Joira. Más cerca de la coronilla del gigante yacían las ruinas de la vieja Tolaria. Eran grises y arruinadas. La alguna vez lógica disposición de las paredes y los caminos era todavía evidente en el laberinto de sus fundaciones, pero la mayoría de los edificios habían sido arrasados por la explosión. Aquí y allá, parte de una estructura se mantenía en pie, a veces con formas de torres evisceradas y sobrenaturales, con los lados abiertos y asemejando decrépitos esqueletos de piedra. Aunque no era un cráter real, el campo de tiempo lento de la antigua Tolaria era notable en el brillante resplandor del aire sobre esas ruinas y el agua que se retrasaba en los sótanos y las puertas inclinadas. Cerca de la sección más brillante que era antigua Tolaria había otro distrito, un lugar de una profunda oscuridad en un cañón lateral. Yacía en la sombra matinal de la coronilla del gigante, pero su penumbra se veía intensificada por los altos e inclinados muros del cañón y el vasto cambio de tiempo en su interior. El suelo de aquel espacio no se distinguía, y algunos de los estudiantes susurraron que era una grieta que llevaba al inframundo. Parece un buen lugar para fantasmas, dijo uno. Si yo estuviera muerto, me quedaría con una casa así, respondió otro a la ligera. Se ve como una cicatriz en el mundo. Cicatriz fea que trata de cerrarse y curar, pero solo se empeora y se hace más profunda. Has estado más en lo correcto de lo que imaginas. Eso es un abismo muy profundo y un precipicio de paso rápido del tiempo. Pero hay una parte inferior en él y hay criaturas atrapadas allí. ¿Al igual que las tribus de las colmenas? No. Mira allí. Es posible que no seas capaz de verlo mientras la coronilla del gigante proyecta su sombra. A veces no se puede ver incluso a la altura del mediodía, pero hay una fortaleza allí. Ursa frunció el ceño con preocupación. ¿Una fortaleza? Tal vez sea solo una especie de edificio, pero lo que he visto de ello parece salvaje, preparado para el ataque. ¿Qué has visto?
almenas con pinchos, por ejemplo, una calzada de puentes suspendidos entre las altas torres de vigilancia, contrafuertes voladores que parecen formados con huesos de dragón, ventanas tan negras y suaves como el ónix, adornos diabólicos y anchas tejas cosidas de barro. Tengo la idea de que hubieran preferido hacer todo de acero si lo hubieran podido hacer, pero el hierro es lo mejor que tienen y no mucho de él. Me ha llevado muchas horas de observación a la distancia juntar esta clase de información. Yo no sugeriría un análisis exhaustivo de más cerca. He visto volar arpones de ese espacio, atrapar un venado y arrastrarlo dentro. ¿Esta cultura bárbara surgió de los refugiados de la academia? ¿De nuestros estudiantes? Una vez más, no. ¿Te acuerdas de ese hombre, Kerrick, a quien encontraron con la pierna rota, a quien interrogaron por ser un sonámbulo pirexiano? El hombre que yo dejé entrar a la academia. ¿Recuerdan que él se escapó 1 hora antes de la explosión? Él debe haber quedado atrapado en esa fisura de tiempo rápido. Él y los negadores pirexianos que había convocado a Tolaria. A través de una ventana de 2 pisos de altura de obsidiana pulida, Kerrick observaba a los recién llegados. Estaban de pie encima de la brillante cima en la montaña de la isla, una cumbre siempre visible para Kerrick y sus secuaces allí en las profundidades del abismo. Joira estaba entre ellos. De hecho, parecía que los lideraba. Ella había sido un enemigo astuto durante el siglo de su encarcelamiento en ese agujero de tiempo. Ella nunca había entrado en el rango de los arpones de su tripulación. Y esto sí que era una lástima. Ella tenía mucho por lo que pagar. La traición a Ursa, caminante de planos, era el principal de sus delitos. Lanzar un arpón a través de sus intestinos y transportarla a través del borde dentado del abismo para que estallara como un cráneo aplastado de un puñetazo. Ese habría sido un feliz pago de sus deudas. Probablemente todavía lo llamaba Kerrick. Probablemente todavía pensaba en él como un niño de cabellos dorados. Pero cientos de años habían convertido a Kerrick en Kerrick. Habían hecho que la suave piel del sonámbulo pirexiano se convirtiera luego en un guerrero anciano. Si hubiera alguna manera de traer a Joira viva, no masticada al igual que los cadáveres de cabras y ciervos con los que se deleitaban, Kerrick finalmente consumaría su amor. Ese era su otro gran delito, su virtud persistente en el rostro de sus avances. Era irritante que esa débil castidad se haya opuesto a la fuerza de Pirexia. Por supuesto, si lo hubiera podido arrastrar viva a través de ese lugar, él mismo podría haber escapado de ese abismo. Le había costado la muerte de la mitad de sus secuaces negadores, 12 de los 24, convencer a Kerrick de suspender sus intentos de fuga. Incluso así, con cada nueva generación decantada, enviaba a 1 de cada 10 a buscar la fuga, el diezmo de su eventual retorno a Tolaria. Este desgaste del 10% no era una gran pérdida. Todavía comandaba una poderosa nación de 200 pirexianos. Giraban todos los rincones del abismo, generaciones de ellos trabajando en la húmeda profundidad de las aguas en la base del cañón. Ellos empollaban, recolectaban y destripaban las diversas especies de peces ciegos carroñeros que eran parte de su dieta principal. Otros pirexianos, durante generaciones, perforaron profundamente en las paredes del abismo en busca de venas ocultas de obsidiana y piedras de basalto utilizadas para construir el palacio. La escasez de recursos había sido el único límite real al genio inventivo de Kerrick. Si hubiera podido fabricar acero o piedras de poder, sus criaturas artefacto habrían invadido la isla 80 años atrás. Así las cosas, el poco hierro que encontraban los mineros era más precioso que el oro. Este era constantemente engrasado con la sangre pirexiana para evitar la oxidación. Una espada de hierro, como la de Kerrick, era una hacedora de reyes. Lo hacía imparable en la arena y lo mantenía en el poder. Así, los mineros que encontraban escasas vetas de hierro eran esenciales para su base de poder. Los figurativos soldados de a pie de su régimen distribuyendo cuidadosamente estos fragmentos de hierro entre los reales soldados de infantería.
Herrick controlaba un ejército privado diseñado para ser leales solamente a él. Estos asesinos utilizaban medidas draconianas para garantizar el cumplimiento de todo lo demás. Herrick presidía sobre el ejército y la nación, porque él los había creado a todos y era el más inteligente, el más fuerte y el más cruel de todos ellos. A esos talentos nativos, el durmiente pirexiano había añadido mejoras de hueso, acero y finalmente, incluso dio lugar a implantes de tejidos. Él era indomable en la arena. Sus otrora suaves hombros estaban adornados ahora con colmillos ahuecados que inyectaban veneno de peces escorpión en cualquiera que luchara contra él. Picos similares sobresalían de los codos y las rodillas. Los pinchos tenían forma de ganchos curvos, como flechas para que una vez hundidos en la carne, la rasgaran en pedazos grandes. Su torso estaba reforzado con un marco negro de acero que impedía que su columna vertebral se rompiera y además le permitía romper las espinas dorsales de los demás. Él mismo había empuñado el cuchillo con el que se rebanó los dedos exteriores de cada mano, dando lugar a más puntas con venenos. El siglo de prisión en el abismo había hecho su parte para perfeccionar su forma. Ahora, mirando a través del cristal oscuro y grueso de su superior sala del trono, Herrick vio el medio por el cual por fin escaparía de su prisión. El poder de su viejo enemigo, Ursa, caminante de planos. Fue un trago amargo para el maestro Mazra. Podría haber dicho Joira. El hombre se quedó parado allí, mirando ese negro agujero en el suelo. Sus ojos vieron más de lo que la mayoría de los ojos hacían. Brillaron con un juicio agudo y penetrante. Seguramente habían atravesado el manto de oscuridad que envolvía a la colonia pirexiana que se encontraba allí dentro. Seguramente, Malsa se asomó a ese montón negro de basalto y obsidiana a la desgraciada criatura en el centro del mismo. Malicioso y melancólico, su fuerza crecía 1 año por cada mes de su tiempo. Qué rico era el hombre. Incluso sin su vista sobrenatural, Joira lo sabía. Por supuesto, no era un hombre, sino un monstruo llevando la piel de un hombre. Ella sabía que él estaba en el centro de esa enorme infección y que ahora sería muy poderoso, tal vez tan poderoso como Mazra mismo, tal vez incluso más. Los ojos de Karn también vieron más que la mayoría. Apartando a Mazra, Varrin y Joira de los otros, dijo: Es un secreto para ninguno de ustedes, por lo que fui hecho, para viajar a través de la garganta del tiempo. Tal vez he encontrado mi nuevo propósito aquí, para entrar en ese lugar y destruirlos. Creo recordar un viaje parecido rememorando mis estudios de ciencia antigua. Había una vez un caminante de planos que entró a Pirexia para destruirla. Él estaba blindado mucho más que tú, Karn, pero fue casi destruido en el intento. Es una buena analogía. Lo que tenemos aquí es una Pirexia de bolsillo. Y en Tolaria. Sus ojos, que todo lo ven, se escondieron de repente por debajo de cejas enojadas. Joira, has hablado ayer por la noche de los hijos de la furia que he dejado en mi estela. Los huérfanos que en mi ausencia han crecido hasta desafiarme. Que me odian, me acosan y me asesinarían si les fuera posible. Ahora puedo ver cuánta verdad hay en tus palabras. Es mejor no crear unos enemigos tales para después tener que estar peleando para siempre con ellos. Varrin le miró con admiración. El sol se reflejaba en los ojos alzados de Mazra cuando él marcó su marcha a través del cielo. Ya el sol comienza su descenso. Ven, llévanos a la antigua Tolaria, a un lugar donde podamos acampar con seguridad, en algún lugar fuera de la ciénaga de tiempo lento en el centro de la explosión. Preferiblemente en un terreno alto cercano, donde el tiempo siga su curso normal. Conozco un lugar así. Se dio la vuelta en dirección a un camino que bajaba por la ladera de la coronilla del gigante, hacia la diezmada academia que yacía debajo. Entrecerrando los ojos con un asombro cansado, los estudiantes y académicos en la cima de la colina la vieron marcharse. Muchos de ellos estaban desgastados por haber mantenido la mirada fija en la oscuridad impenetrable de la grieta pirexiana, y exhaustos por la mera preocupación que la hendidura despertó en ellos. Habían desempacado emparedados de cecina. Cuando Joira se marchó, miraron inquisitivamente al maestro Mazra y a Varrin,
Los dos hombres tomaron su última observación de la mancha y se marcharon detrás de ella. Brillando en la cima de la colina, Karn también puso sus pies en movimiento. Con suspiros de ira, los estudiantes guardaron sus almuerzos a medio comer de vuelta en sus paquetes, alzaron los paquetes a los hombros y, pisoteando con dejadez, siguieron adelante bajando por el camino. Joira tomó un camino que había sido tallado por sus propios pies durante sus vagabundeos. Pasaba al lado de otra serie de fisuras de tiempo, estas pequeñas y graves, algunas tan estrechas como el tamaño de un brazo, pero de 1 kilómetro de longitud. Joira llamaba a estas las cortinas de la eternidad, porque cualquiera que se aventurara en ellas sería inmediatamente despedazado. No hubo necesidad de instruir a los grupos para que permanecieran estrictamente sobre la ruta. Más allá se alzaba el laberinto de edificios rajados que una vez habían sido la Academia Tolariana. La línea de marcha se sumió en un profundo silencio mientras se acercaban a la necrópolis. Los miembros más antiguos de la compañía habían vivido en estas moles destripadas. Habían tenido amigos que murieron en las torres rebanadas transversalmente y yacían incluso ahora, esqueléticos, por debajo de los montones de piedra tallada. Al temor natural que les sobrevino a todos ellos al descender a ese lugar muerto, se le añadió el lento arrastre del tiempo en sus corazones y pulmones. Subir por esas calles devastadas y llenas de escombros era hundirse en una pesadilla hecha realidad en piedras, huesos y ceniza. Extrañamente, el sol brillaba ardientemente y sin piedad en aquel lánguido lugar. Los que levantaban la vista hacia él vieron a la bola de fuego huyendo visiblemente hacia el horizonte. Durante su recorrido por la zona antigua, Joira dirigió al grupo a una vista particularmente inquietante. Era la estatua de un jovencito corriendo. Ambos pies flotaban imposiblemente por encima del suelo. Su boca estaba completamente abierta por la desesperación. Tenía los ojos cerrados fuertemente. Sus manos buscaban a tientas como un loco. Su blanca túnica estaba encendida con un resplandor difuso de color naranja que lo envolvía y se elevaba hasta formar una cúpula acebollada sobre su cabeza. El jovencito estaba instalado en un pilar que brillaba con una luz de fuego. Justo por delante de él, todavía flotando en el aire, había un pesado manto, atrapado en el momento antes de descender para envolverlo. Joira observó las caras de Malsra, Farrin, Karn y los académicos y estudiantes de mayor edad, en busca de algún reconocimiento. Se miraron con tristeza durante algún tiempo, sus mentes descubriendo el misterio que había entre ellos. Sí, fue atrapado por las llamas cuando ocurrió la explosión. Solo un momento de tiempo ha pasado para él en estos 10 años. Cuando lo descubrí aquí, hace 7 años, fue a buscar un manto pesado, empapado en agua, y se lo arrojé en el aire para que lo protegiera. En otros pocos años, una fracción de segundo de su tiempo se verá envuelto por él. Las llamas de sus vestiduras se extinguirán. Tal vez unos pocos años más tarde se caerá al suelo. Tal vez en 10 años vea a la nueva Tolaria y se esfuerce para llegar a ella. Luego, por supuesto, será hecho pedazos. Esa maldita capa es todo lo que pude hacer por él. He estudiado la fisura del tiempo, llevado a cabo experimentos, intentado todo lo que pude imaginar, pero sigue atrapado ahí y no puede ser salvado. Un silencio de asombro le siguió a esta revelación. 50 conjuntos de ojos rastrearon la figura condenada al fracaso, congelada en el fuego, inalcanzable, pero solo a un brazo de distancia. Por último, Malsra habló palabras que consolaron a todos. La primera área de estudio para nuestra nueva academia será técnicas para el rescate de este joven. Joira tenía una expresión sombría mientras se alejaba. Los guió hacia adelante a un ritmo severo. Los jóvenes estudiantes, algunos solo niños de 12 o 13 años, la siguieron muy de cerca. Pero los marchantes más viejos se detuvieron en el santuario de Teferi, como algunos ya lo estaban llamando. El maestro Malsra, Barrin y Karn cerraban la marcha de la procesión.
La compañía sintió que sus espíritus hundidos y sus corazones desacelerados se elevaban de nuevo a medida que ascendían por los promontorios de la vertiente sur de las ruinas. Más allá se extendía un amplio lugar nivelado cubierto con una hierba alta y seca. Las hojas resecas hacían un sonido íntimo y tranquilizador en los tibios vientos del atardecer. A pesar del paso sostenido de Joira, la noche se hizo más profunda a través de la cima del cerro en el momento que Mazra, Barrin y Karn llegaron a la cumbre. Allí el maestro miró a su alrededor con sus penetrantes ojos. Marcó la cercanía de la antigua Tolaria, de las cortinas de la eternidad, más allá del cañón pirexiano, donde sus enemigos incluso ahora se multiplicaban. Tenías razón, Joira. Este es el mejor lugar. Se acercó a la caja que llevaba uno de sus jóvenes excursionistas cansados, sacó un clavo de la tienda del equipo guardado allí y con la sola fuerza de su mano lo clavó profundamente en el seco suelo. Justo aquí construiremos nuestra nueva academia. Mis huesos y mi alma estaban profundamente cansados esa primera noche cuando, a la luz de las linternas, erigimos nuestra ciudad de tiendas. Despejamos el terreno en círculos para hacer fuego, incrustando piedras para cortarle el paso, reunimos leña y agua para la noche y nos sentamos para asar la carne, comer los emparedados y beber un poco de caldo caliente. Yo había sido el que había convencido a Ursa que debía volver a Tolaria, que debía rectificar los errores del pasado y abrazar a los niños de la furia. Pero al vislumbrar a esos niños por primera vez, ya sea la tribu de la colmena, las hordas invisibles de pirexianos en la garganta, o los fantasmas de los muertos que casi palpablemente embrujaban las ruinas de la academia, temí que tal vez me había equivocado. Olvidar el pasado, huyendo de la muerte que lo rodea, haciendo caso omiso a las heridas, esa es la manera en que viven los mortales. Los ayeres se supone que deben permanecer muertos. Es el don del tiempo. Cada nueva generación se supone que nace ignorante de los horrores que le precedieron. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros seguir viviendo? Y, sin embargo, tal vez yo tenía razón después de todo. Ursa no es mortal. Él no puede darse el lujo de olvidar, más de lo que el tiempo puede permitirse el lujo de olvidar. El mundo no es lo suficientemente grande como para dejarlo ir de error en error, dejando destrucción a su paso. Él tiene que limpiar después de sí mismo. En cierto modo, su manía de regresar en el tiempo era un deseo de recordar, de poseer hasta el pasado. Él probablemente habría llegado a esta conclusión, con o sin mí. Por supuesto, ahora que Ursa se ha decidido, nosotros también deberemos ayudar en cada uno de sus esfuerzos, porque él no va a cambiar su opinión durante otro milenio, más o menos. Solo espero que, después de toda esta confusión temporal, yo tenga la bendición de morir como un ser humano normal. No antes, y ciertamente, no después. Barrin, mago experto de Tolaria.